En este Día Internacional de la Niña tenemos un tema muy importante que desarrollar con todos ustedes, cómo promover el empoderamiento y también los derechos humanos de todas las niñas, no solo de El Salvador, también del mundo, porque recordemos que siguen sufriendo fuertes desventajas cuando hablamos en materia de salud, de educación, a nivel político y en muchos otros factores también de la sociedad. Así que para platicar con respecto a este tema, ya se encuentra con nosotros la licenciada Abigail Águila de Vela, que sabemos que es docente. Bienvenida. Gracias por la invitación y antes de comenzar, como siempre, un saludo a todo el cuerpo docente del Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón y a todas esas hermosas niñas, mujeres en potencia que están siendo educadas en esta nueva era. Te lo decía Abigail antes de entrar al aire, que este tema me gusta mucho, sobre todo de la forma en que lo vamos a enfocar. Y cuando te decía, pero es que ¿de quién depende? De decirle a los niños y a las demás niñas que respeten el espacio y las condiciones de ser niña, o a las niñas a darse a respetar. Y me gustó tu respuesta cuando dijiste, este tema es por ambas vías. Así es una situación que se trabaja en dos vías. Tanto el niño debe aprender a respetar a la niña como la niña a respetar al varoncito y a sí misma, que es lo más importante. Pero esto nace en el hogar. Es en el hogar donde la madre y el padre deben orientar a sus hijos a que nadie puede violentar sus derechos. Y también la sociedad debe de ir orientando poco a poco a ir eliminando la hipersexualidad en las niñas. Las niñas son niñas, no tenemos por qué vestirlas como adultas o decir ciertas frases que llevan a una sexualidad temprana. Yo te decía hace un rato, ¿verdad? Por ejemplo, están en preescolar, kinder y la frase típica, y ya tenés novio. ¿Y te gusta alguien del grado? ¿Te gusta alguien del grado? Ajá. O sea, ya te dieron tu primer besito. Si está en preescolar, caramba, dejen que crezca. O sea, que crezca y que se desarrolle en cada una de sus áreas. O cuando los vestimos y les decimos, ¡ay, qué sexys mis niñas! O cuando les decimos frases típicas, ¿verdad? De aquello de que, ¡ay, bailemos, ¿verdad? Como X o posemos como XY. Influencer, que de influencer no tiene nada, lo que nada más hace es muchas veces quitar la inocencia de los niños. Si bien es cierto, a esa edad todos los jovencitos son curiosos, exacto, es el que eso adulto, es bueno, claro, de algún modo es claro, bueno, pero es el adulto el que tiene que hablar de ciertos temas con calma, con serenidad, de forma racional y educativa, en especial los padres. Pero eso no se daba antes. Por ejemplo, cuando yo me crié, eso no se daba. Ahora, hay una línea bien delgada en cuanto a decir, si yo tengo niños y niñas en casa, al niño, yo hace poco lo platicaba con una amiga también, para mí que tengo niñas, es muy fácil educar niñas en el sentido que yo puedo ser su propia influencia y su imagen y la forma de aconsejar y su modelo. En el caso de tener niño y niña, quizás el trabajo sea más difícil, pero ¿hasta dónde es válido separar la educación de cómo voy a criar a un niño y cómo voy a criar a una niña? Y hay temas que sí van de la mano o para los dos es el mismo. ¿Cómo se hace ahí de decir, es que por ser niño estas condiciones y por ser niña otras? Bueno, si nosotros nos influenciamos por la equidad, todos somos iguales, sin importar el género. Exacto. Eso sucede en un aula de clase. Por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, hay muchos varoncitos que me dicen a mí, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a barrer? ¿Yo por qué voy a trapear? Eso es de niñas. Un momento. En este aula todos somos iguales. Todos barremos, todos trapeamos, todos recogemos la basura. Entonces vas como moldeando poco a poco ese pequeño rol. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay una exposición. Suponte que ciencias, matemáticas o cualquier cosa, yo no puedo, ese es un campo de varones, porque es el varón el inteligente, la mujer no. Entonces, momento, la primer modelo en el aula es el docente. Entonces, yo siempre he peleado en ese campo. A mí me tocó sufrir mucho durante toda mi niñez y mi adolescencia, porque a mí siempre se me cuestionó mi inteligencia. Cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, y yo sacaba una excelente nota en un parcial, no,
vos algo tenés con el licenciado y por eso sacaste esa nota. Momento, yo me la sacaba porque yo dejaba las pestañas estudiando. Yo jamás, y lo digo con orgullo, jamás tuve ningún que ver con nadie, siempre me la gasté con mi inteligencia y lo digo con mucho orgullo. Y lo mismo trato de que mis estudiantes lo vean, que yo soy mujer, pero antes de ser mujer fui niña. Y cuando me eduqué como niña, me educaron con la idea que yo era capaz de cualquier cosa. Y paso también diciéndoles a mis estudiantes, lo más hermoso que tiene una mujer no es su cuerpo, es su inteligencia. Una mujer es capaz de cualquier cosa. Lo hemos visto durante la historia, lo hemos visto en nuestra propia casa. Este país es un país donde casi el 90% son madres de familias empoderadas y mandando en casa, pues. Entonces, ¿por qué no eres capaz de estar en un área o en un campo exclusivo, que se cree exclusivo de varones? No. Entonces, desde por ahí venimos. Por eso digo yo, las niñas que en un futuro van a ser las mujeres poderosas de este país. ¿De quién, en este caso, licenciada, de quién es la tarea de empoderar y también de darse a respetar cuando hablamos de las niñas salvadoreñas? ¿Debería de ser un trabajo en conjunto, los padres de familia, el sistema educativo también? Sí, y la propia niña. Y eso se trabaja a través de la autoestima, ¿verdad? Y trabajar la autoestima no es fácil cuando se tiene un bombardeo para bajártela. En el aula hace unos días encontré una de mis chicas, yo llego a clase, por cierto, yo enseño matemáticas, yo llego a clases de mate y la veo llorando. Entonces me detengo y le pregunto, ¿qué te pasa, mija? Me dijeron gorda y la niña estaba llorando. Entonces yo vi a los demás así, a todo el mundo, todavía se reían. Y les dije yo no veo el problema de estar rellenitos de amor. Todo depende cómo lo veas tú, mi reina. La opinión de los demás tú no puedes manejarla, pero sí puedes manejar tu propia opinión. ¿Cómo te ves ante un espejo? ¿Cómo te ves como persona? ¿Cuál es tu meta como un profesional? Solo imagínate, acabamos de tener una pequeña niña acá con 5 idiomas. A ver, quiero ver qué varoncito se me le pone a la par. O sea, es un modelo. He tenido niñas con problemas motrices, no pueden caminar, se les dificulta porque durante el parto tuvieron alguna dificultad y ellas tuvieron eso. Entonces es un modelo de tenacidad, de coraje. Todos los días se presentan a clases, se sientan en el primer pupitre, sacan su cuaderno y hacen un sumo esfuerzo. Entonces cuando me viene otro y me dice, yo no pude, pero ella, que tiene más dificultades que tú, pudo, ¿por qué tú no? Entonces, es un modelo positivo y eso es lo que tenemos que reforzar, tanto en educación como en el hogar, como socialmente. Cuando decimos que es una educación que se tiene que dar por ambas vías, es que estamos hablando de niños y niñas. ¿Cómo no hacer que la niña se empodere tanto que se crea más que los niños? Porque no es la idea. Cuando estamos hablando de fomentar la cultura en las niñas, de que ellas confíen en lo que son capaces, en que descubran esas capacidades que tienen desde muy chiquititas, al final no se trata de estar por encima de los otros y encima de los niños, sino que individualmente hablando, tan capaz sos tú como yo. Y que sepan que también el lugar en el mundo está para ellas. Entonces, ¿cómo no hacerlas sentir que se engrandezcan? Eso se gana a través del equilibrio y lo vemos ya socialmente. Las polaridades, los extremos son malos. Ni el extremo machista, ni el feminismo mal intencionado o mal... no encuentro la palabra, mal dirigido, sí. En el que se vuelve aquello que Dios guarde un hombre es punto menos que Belcebú, ¿verdad? Sí, soy mujer y no necesito a nadie. O sea, correcto, tampoco se trata correcto. De eso. Tenemos que aprender a estar en un equilibrio. Nosotros somos una sociedad en vías de desarrollo, entonces nosotros tenemos que ser muy críticos y ver que ni el extremo machista ni el extremo feminista son buenos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de España.
España comenzó con una política de feminidad, de feminismo, pero ha llegado a un punto en que a veces uno dice, tampoco, o sea, llegar a ese extremo es Y es que son ridículo. dos términos diferentes, porque para mí cuando ya llegas al extremo de feminismo, perdés un poco de feminidad. Sí. Son dos cosas diferentes, pero el hecho Sí. de ver a una mujer segura de sí misma, capaz de, no significa que deje de ser femenina, su naturaleza de mujer, que no la pierda. O sea, al final, el hecho de decir no necesito de nada, yo soy capaz de todo, yo sola, deja de verse como su naturaleza de mujer con todo lo que tenemos que estar conscientes que somos. ¿Que somos el sexo débil? Pues sí, somos el sexo débil en el sentido a fuerza, no nos vamos a comparar con la fuerza de un hombre. Y esa es la naturaleza que tenemos. No estoy hablando de debilidad emocional. Entonces también estar claros que no somos igual que los hombres. Sí y no. Sí, porque en el estándar general, efectivamente, la mujer es mucho más delicada físicamente que un hombre. Pero también vemos aquellos que se salen de la normal, ¿verdad? Mujeres que levantan pesas y han ganado medallas levantando Claro. pesas en un área de varones. Claro, o ¿verdad? cambiar una llanta. O sea, Cambiar yo una sí puedo simple cambiar una llanta, pero si está un hombre y me dice, vamos a cambiar, pues él lo va a hacer mejor o más rápido y está bien, y no significa que yo no pueda. Pero sí estar claros de eso, hay es cosas una diferentes. cuestión también de un poco el caballerismo. O sea, si tú vas con tu esposo, con tu novio, con tu amigo, con el que sea, se te poncha una llanta, pues el caballero amablemente se ofrece hacer ese detalle, ¿no? El que te muevan la silla, el que te abran la puerta, es bonito. Es Sí, bonito, y por eso se siente bien. Y por eso muchas veces se pierden esos detalles de los caballeros por las mujeres que creen que no necesitan. Eso, Y que pero están también tan- hay que estar claros que tú también puedes hacerlo, que en un momento dado no hay un hombre a tu lado, no significa que vas a caer en un caos, Exacto. que vas a soltar el llanto y no vas a saber qué hacer y qué te arregle. No, ¿verdad? Eso es el equilibrio, a eso me refería yo. Cuando hablamos también de promover los derechos humanos de las niñas, ¿cuáles son los retos que también tenemos como sociedad? Porque es importante recalcar que en pleno 2022 todavía hay fuertes diferencias cuando hablamos de educación, Sí. acceso a la educación, por lo menos acá en nuestro país. Sabemos que muchas niñas, de repente las que viven en el interior del país, todavía no tienen acceso a la educación o llegan incluso hasta primaria. Muchas veces algunas no llegan a sacar un título de bachilleres. Salud también sabemos que es un tema bastante, que hay mucha diferencia. Maternidad privada, temprana. Exactamente. Adolescentes, y bueno, embarazadas. y todos esos temas que sabemos que son importantes para la sociedad y que todavía hay ahí una diferencia de género súper palpable. Sí. Hay mucho trabajo que hacer, definitivamente. Para que una mujer llegue hasta culminar una carrera, hay un largo camino de muchísimas cosas, desde embarazos tempranos en adolescentes, violaciones en las niñas, que eso puede traumar, padres que creen que para qué van a invertir en la niña si se va a casar y lo que va a hacer es tener hijos y depender de un hombre. Incluso hay muchas ideas ahorita todavía dentro de la juventud, de aquello de que yo voy a estudiar aquello que no lleve mate porque no me quiere forzar, o voy a estudiar en X universidad porque ahí voy a conseguir un marido. Yo no vengo a estudiar, vengo a buscar a alguien que me mantenga, ¿verdad? Entonces hay que combatir eso. ¿Cómo? Tú eres capaz de, tú no necesitas que alguien te mantenga, tú te puedes mantener sola. Tú vas a buscar una pareja que sea tu compañero, tu compinche, tu aliado, que tenga una equidad intelectual, con el que tú puedas conversar, un hombre que admires. Cuando uno pierde la admiración hacia su pareja, las cosas empiezan a declinarse, donde tú confíes, donde tú no vas a estar pensando y bajando todos los santos de saber dónde anda, con quién anda y qué está haciendo. No, esa es la seguridad que debe de tener la mujer, ¿verdad? Calidad de vida, pero esa calidad de vida comienza desde nuestras niñas. Y a nuestras niñas tenemos que ya irles quitando la idea que dependen de otro ser humano, hombre o mujer,
Y ya para ir finalizando, Abigail, cuando se habla del Día Internacional de las Niñas y fomentar todas estas oportunidades, se habla de la primera década de vida de las niñas. No significa que a los 10 años ya, si no se logró, pues está todo perdido. Pero ¿cómo se trabaja y cuál es ya el mensaje del rol de los docentes, el rol de la casa? Porque sabemos que hay cosas que en la casa se fomentan y se trabajan todos los días. Y en la escuela también es importante otro rol desde el punto de vista de ustedes. Para mí no es una década, para mí es toda tu vida. Yo soy una mujer ya grande de 50 años y todavía sigo trabajando sobre mí misma, todavía sigo curando mi niña interior y todavía sigo cambiando mis pensamientos. Ayer yo tenía una plática muy interesante con una de mis mejores maestras, que es mi hija. Mi hija es moderna y toda la cosa, y yo a veces la escucho y digo, ay caramba, ¿en qué momento crees esta niña? Ay caramba, tiene razón. Ay caramba, ¿cómo está de empoderada en sí misma? De que saben cosas que uno a esa edad ni enteradas. Correcto, entonces, toda tu vida vas a crecer como ser humano. Toda tu vida te vas a empoderar, toda tu vida te vas a auto-renovar, ¿sí? Que eso es un cambio que todos debemos que tener, sobre todo en lo profesional. Yo siempre digo, maestro que se estanca, maestro que muere. También digo, mujer que se estanca, mujeres que muere. Tenemos que estar siempre autoinventándonos, autorrenovándonos, aprendiendo cosas nuevas, y entonces vamos a ir cambiando poco a poco. Totalmente. Porque esto no es una cuestión de, ay, la primera década y ahí murió. Y comienza con pequeños pasos. Exacto. Tampoco es una competencia. Cosas. Es trabajarse uno mismo. Mismo. Trabajarse. Muchísimas gracias por tu visita. Siempre es un gusto recibirte aquí en el programa. Abigail. Quiero despedirme dando un saludo muy especial a todas mis brigadistas, porque nosotros tenemos el programa de evacuación y caballeros, tenemos una brigada y tenemos chicas ahí. Increíble, ¿verdad? Tenemos brigadistas en evacuación y caballeros en uno de los programas que manejamos en la escuela, que es una de las formas en las cuales nosotros empoderamos a nuestras chicas, igual que en STEM, hacia las ciencias, hacia las matemáticas, hacia aquellas potencialidades que tengan las chicas. Sigan adelante. La niña de ahora es la mujer del mañana. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias.